Imagina por un momento que tuvieras en tus manos un poder invisible, algo tan sutil y tan poderoso al mismo tiempo, que pudiera transformar la manera en que las personas se conectan contigo. No se trata de una fórmula mágica ni de una estrategia manipuladora. Hablo de algo real, palabras sencillas que, cuando se dicen desde el corazón, tienen el poder de abrir puertas que muchos ni siquiera saben que existen. Soy Marian Rojas Estapé y desde hace años acompaño a personas que desean entenderse, sanar sus heridas, fortalecer sus relaciones y volver a mirar la vida con esperanza. A lo largo de este camino he descubierto que no hay nada más transformador que aprender a comunicarse desde la verdad y la emoción. Hoy quiero hablarte de algo que he observado en mi consulta una y otra vez. Hay palabras que despiertan atracción, complicidad, interés, no porque estén cargadas de seducción superficial, sino porque generan un tipo de conexión que va más allá de las apariencias. Palabras que cuando se dicen con autenticidad hacen que la otra persona se quede pensando en ti, incluso cuando ya no estás presente. Porque lo cierto es que todos los seres humanos compartimos algo en común: el deseo profundo de sentirnos escuchados, vistos y valorados. Lo más fascinante es que no necesitas cambiar quién eres para lograrlo. No necesitas convertirte en alguien elocuente ni tener una inteligencia emocional perfecta. Lo que necesitas es aprender a usar tu lenguaje con intención, porque las palabras correctas, dichas en el momento adecuado, pueden cambiar por completo la energía de una conversación, la forma en la que alguien te percibe y la profundidad del vínculo que se crea. Y eso es precisamente lo que quiero compartir contigo hoy. A lo largo de este video vamos a explorar 6 palabras profundamente simples, pero con un potencial emocional enorme. 6 llaves que, si decides incorporarlas en tu forma de relacionarte, pueden abrir puertas invisibles hacia el corazón del otro. Vamos a comenzar con la primera palabra. Es corta, amable, y aunque muchos la usan de manera automática, pocos la emplean con conciencia. Palabra número 1. Cuéntame. Hay una verdad psicológica que a menudo olvidamos. Al ser humano le encanta hablar de sí mismo. Es una necesidad emocional que viene desde la infancia. Cuando alguien se siente escuchado, su cerebro libera dopamina, la misma sustancia que genera placer. Por eso, cuando decimos cuéntame, estamos activando una respuesta emocional positiva. Es como decirle al otro, sin necesidad de explicarlo: lo que tienes que decir me importa, quiero escucharte de verdad. En mi experiencia clínica he observado algo muy claro. Las personas no se enamoran de rostros perfectos ni de palabras rebuscadas, se sienten atraídas profundamente de quien les brinda un espacio seguro para ser ellos mismos, de quien sabe escuchar, de quien no juzga ni interrumpe, sino que está presente. Cuéntame no es solo una invitación a hablar, es un acto emocional de apertura. Lo maravilloso de esta palabra es que no presiona, no invade, no obliga. Al contrario, es suave, cálida y contiene un matiz de ternura. No es lo mismo preguntar de forma directa ¿qué hiciste hoy?, que decir con una sonrisa tranquila cuéntame cómo te fue. Esa diferencia marca el tono de toda la conversación. Con una palabra abres la puerta a la confianza y eso es el principio de cualquier relación sana. Te doy un ejemplo real. Imagina que estás en una cita o simplemente pasando tiempo con alguien que te interesa. En lugar de hablar únicamente de ti, de tus ideas, tus logros o tus preocupaciones, te detienes, miras a esa persona y le dices: cuéntame, ¿qué fue lo más bonito que te pasó esta semana? Esa frase sencilla no solo rompe la barrera de lo superficial, también transmite que te interesa lo que la otra persona siente. Es un gesto emocionalmente potente. No estás buscando información, estás buscando conexión. Otro ejemplo. Alguien a tu lado parece ausente, callado, como si estuviera en otro lugar. En vez de presionarlo con preguntas directas, simplemente dices con tono amable: cuéntame qué tienes en la cabeza. Eso puede cambiar completamente el clima emocional, porque estás diciendo: estoy aquí, quiero saber de ti, puedes confiar. Y esto, aunque parezca pequeño, no lo es, porque lo que la mayoría busca, aunque no lo diga en voz alta, es exactamente eso: sentirse importante, sentir que alguien los ve más allá de la superficie. Y cuando tú logras eso, cuando creas ese espacio emocional, te conviertes en una persona inolvidable. En consulta, he visto a parejas que no lograban conectar durante años empezar a reconstruir su vínculo simplemente practicando esto: escucharse, interesarse genuinamente, invitar al otro a abrirse sin juicio. Todo con una palabra tan sencilla como cuéntame. Porque detrás de esa palabra hay algo más profundo: respeto, empatía, interés auténtico. Y aquí está el punto más importante: no se trata solo de decir cuéntame, sino de hacerlo con el cuerpo, con la mirada, con la atención. Las palabras vacías no generan conexión, pero cuando tus gestos, tu tono, tu postura y tu energía acompañan esa palabra, el impacto emocional es inmediato. No olvides esto: las personas no se conectan con lo que les dices, se conectan con cómo las haces sentir. Y cuando alguien se siente escuchado por ti, cuando nota que hay un espacio emocional disponible, esa persona ya no quiere irse. Por eso, si realmente quieres fortalecer tus vínculos, mejorar tu manera de comunicarte o simplemente generar una atracción emocional profunda con alguien, empieza por aquí.
Empieza por practicar esta palabra todos los días, en casa, en el trabajo, con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, con tus amigos. Pero hazlo de verdad. Mira a los ojos, suelta el teléfono, respira hondo y di con presencia, cuéntame. Te vas a sorprender de lo que empieza a pasar. Ahora que has empezado a integrar la palabra, cuéntame en tus conversaciones, habrás notado que algo comienza a cambiar. La gente se abre más, confía más, baja la guardia. Pero hay algo fundamental que ocurre justo después de que alguien se atreve a compartirte su mundo interior. Necesita sentirse comprendido. Y aquí es donde entra la segunda palabra, una de las más potentes emocionalmente que puedes incorporar en tu lenguaje diario. Palabra número 2. Entiendo. Quizás suena simple, demasiado básica, pero su valor no está en la forma, sino en lo que transmite. Porque cuando alguien escucha un entiendo genuino, siente algo que todos necesitamos profundamente: validación emocional. Y no hay nada que una más a dos personas que esa sensación de ser comprendidos sin ser juzgados. En mi consulta he visto cómo la palabra entiendo tiene el poder de transformar discusiones en diálogos, distancias en puentes, tensión en calma. Y no se trata de decir entiendo como un simple trámite social. Se trata de usarla como un espejo emocional que le dice al otro: te veo. Tu emoción tiene sentido, no estás solo. El problema es que muchas veces no sabemos escuchar desde ese lugar. Escuchamos para responder, para defendernos, para justificar o incluso para minimizar lo que el otro está sintiendo. ¿Cuántas veces, ante una queja o una tristeza, reaccionamos con frases como: bueno, no es para tanto, a mí me pasó peor y ya pasará? Lo hacemos sin darnos cuenta. Pero cada vez que respondemos así, estamos cerrando el espacio emocional que el otro había comenzado a abrir. En cambio, cuando alguien te dice: estoy agotado, no puedo más con esta semana, y tú simplemente contestas: entiendo que te sientas así, debe estar siendo realmente duro para ti. Algo en la energía cambia. Ya no estás dando consejos ni soluciones. Estás sosteniendo el espacio emocional del otro, y eso es tremendamente poderoso. Te doy otro ejemplo, muy común en las relaciones de pareja. Una persona dice: me siento ignorado, siento que ya no me prestas atención. Y la reacción habitual puede ser ponerse a la defensiva. Es que tengo mucho trabajo, no lo ves. Esa respuesta no solo no ayuda, sino que alimenta la distancia. Pero si en lugar de defenderte, haces una pausa y respondes: entiendo que eso te haga sentir así. Me duele saber que te estás sintiendo solo. Entonces lo que haces es acercarte emocionalmente, incluso en medio de un conflicto. Entiendo no significa que estés de acuerdo, no significa que estés cediendo o que tengas que sentir lo mismo. Significa que estás reconociendo la vivencia emocional del otro como válida. Y créeme, eso es un regalo inmenso, porque todos en el fondo queremos eso, saber que lo que sentimos importa. Desde niños buscamos esa mirada que nos diga: lo que sientes está bien. No es casualidad que cuando un niño se cae, antes de llorar, busque con la mirada a su madre o a su padre. Quiere saber si eso que sintió fue real. Si el adulto reacciona con rechazo o burla, el niño reprime. Pero si escucha: te hiciste daño, ¿verdad? Te entiendo. Entonces se siente seguro. Y eso no cambia cuando crecemos. Por eso, esta palabra, usada con intención, tiene la capacidad de sanar vínculos, incluso después de momentos de mucha tensión. Porque cuando alguien se siente comprendido, se relaja, baja la guardia. Y en ese instante nace una nueva posibilidad de acercamiento. Además, entiendo es una herramienta fundamental para conectar desde el corazón, no desde el ego. Porque a veces creemos que ayudar al otro es dar consejos, soluciones, respuestas. Y sí, hay momentos para eso. Pero muchas veces lo único que necesita la otra persona es sentir que no está sola en lo que siente, que su emoción fue vista y no fue invalidada. Imagina esta escena. Una amiga tuya te dice: siento que no soy suficiente, que todo lo que hago está mal. Lo más común sería decirle: no digas eso, claro que eres suficiente. Pero eso, aunque bien intencionado, no la ayuda a procesar su emoción. En cambio, puedes mirarla con ternura y decir: entiendo que te sientas así. Debe ser muy doloroso vivir con esa sensación. Estoy aquí contigo. Y aunque no hayas resuelto nada, le habrás dado lo que más necesitaba: contención. Ese tipo de contención emocional no solo fortalece los vínculos, también crea una atracción invisible. Porque la verdadera atracción nace cuando alguien siente que puede ser vulnerable contigo sin ser herido, sin ser corregido, sin ser juzgado. Y esa es la clave, ser una persona con la que otros pueden ser auténticos, sin miedo. Porque cuando alguien se siente completamente aceptado en tu presencia, empieza a bajar sus máscaras, sus defensas, y en ese espacio íntimo es donde nacen las conexiones más profundas, más duraderas y más reales. Así que empieza a observar. Cada vez que alguien comparta contigo algo importante, una emoción, una queja, una vulnerabilidad, respira, escucha con todo tu cuerpo y contesta desde el corazón: entiendo. Verás cómo esa simple palabra, dicha con alma, puede cambiarlo todo.
Después de haber abierto el espacio con un cuéntame y de haber contenido emocionalmente con un entiendo, hay una tercera palabra que actúa como un lazo invisible, como un hilo sutil que une corazones y fortalece vínculos. Es una palabra que usamos todos los días, pero pocas veces con toda su fuerza emocional. Una palabra que, cuando se dice con intención, tiene el poder de hacer que el otro se sienta profundamente valorado. Palabra número 3. Gracias. Podría parecer obvio, podría parecer simplemente un acto de cortesía o de buena educación, pero no, gracias es mucho más que eso. Es una declaración emocional. Es una forma de decirle al otro: te vi tu esfuerzo, vi tu gesto y no pasó desapercibido. En un mundo donde todo va tan rápido, donde damos por hecho muchas cosas, el poder de esta palabra está justamente en detenerse un segundo y reconocer. La gratitud es una de las emociones más elevadas que podemos experimentar. Cuando agradeces desde el corazón, no solo elevas tu vibración interna, sino que también generas una respuesta emocional en el otro. Porque todos, en el fondo, necesitamos sentir que lo que hacemos por los demás tiene un efecto, que somos útiles, que aportamos, que dejamos huella. En consulta he visto cómo las relaciones se transforman cuando las personas comienzan a agradecerse más. Parejas que estaban al borde del desgaste emocional, simplemente por no reconocer al otro. Padres e hijos distanciados, porque dejaron de decirse lo valioso que era tenerse. Y sin embargo, bastan unas pocas palabras, pronunciadas con sinceridad para comenzar a sanar todo eso. Decir gracias. No es debilidad, es presencia, es humildad, es empatía. Y es también una forma profunda de atracción, porque cuando haces sentir a alguien valioso, esa persona no solo te recuerda, sino que empieza a asociarte con emociones positivas. Imagina esta escena. Alguien te escribe un mensaje bonito, te dedica tiempo, te escucha. Podrías simplemente responder con un emoji o un ok, como muchas veces hacemos. Pero también podrías decir: gracias por escribirme, me alegraste el día. Esa frase no solo transmite gratitud, también transmite aprecio, sensibilidad, conexión. Y aquí está la clave. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario. Acompañar a alguien al médico, preparar una comida, escuchar una preocupación, enviar un mensaje por la mañana. Gestos simples, que con un gracias sincero se transforman en momentos significativos. Otro ejemplo. Tu pareja te acompaña a resolver algo que tú sola no querías enfrentar. Podrías darlo por hecho, podrías asumir que para eso está. Pero si en cambio lo miras y le dices: gracias por estar conmigo hoy. Me sentí acompañada. Ese momento se vuelve especial, porque el otro siente que lo que hizo, aunque fuera pequeño, fue valioso para ti. Y cuando alguien siente que lo que hace tiene valor, su deseo natural es repetirlo. Esa es la magia. La gratitud refuerza conductas positivas sin necesidad de exigencias. No hace falta pedir más, basta con agradecer lo que ya hay. Y eso por sí solo ya multiplica lo bueno. También quiero que mires hacia adentro, porque agradecer no solo transforma tus vínculos, también transforma tu manera de ver la vida. Cuando empiezas a practicar la gratitud a diario, incluso por lo más mínimo, tu foco cambia. Empiezas a ver más lo que tienes y menos lo que te falta. Empiezas a vivir con más presencia y menos queja. Y esa energía interna, esa forma de estar en el mundo, es profundamente atractiva. Nadie quiere estar al lado de alguien que se queja todo el tiempo, que vive en la insatisfacción constante, que da todo por hecho. Pero alguien que agradece, que reconoce, que valora, esa persona se vuelve un faro, se vuelve luz, porque emite una frecuencia emocional que calma, que nutre, que invita a quedarse cerca. Y atención, no se trata de exagerar ni de agradecer por todo de forma automática. Se trata de detenerse y sentir lo que dices. Que cuando digas gracias, lo digas desde un lugar verdadero. Que tu voz, tu mirada, tu tono y tu energía estén alineados con esa emoción. Y aquí te doy un consejo práctico. Empieza a incluir frases como estas en tu día a día. Gracias por hacerme reír. Gracias por escucharme sin juzgar. Gracias por pensar en mí. Gracias por tu tiempo. Sé que no siempre es fácil. Verás cómo la dinámica cambia. Cómo las personas empiezan a sentirse más conectadas contigo. Cómo tú misma te sientes más en paz, más en sintonía con lo que te rodea. Porque cuando agradeces, no solo estás reconociendo al otro, también estás reconociéndote a ti. Estás diciéndole a tu mente: estoy presente, estoy atenta, estoy viva para lo bueno que tengo. Y eso, en un mundo que vive corriendo, es un acto de valentía emocional. Así que no subestimes esta palabra. No la uses como un trámite. Usa el gracias como un puente, como un regalo, como una caricia invisible que llega al corazón del otro. Porque cuando haces sentir a alguien valioso, esa persona se queda, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Y eso no se olvida. Ya has comenzado a abrir espacios emocionales con Cuéntame, a validar y sostener con Entiendo, y a fortalecer la conexión desde la gratitud con gracias. Pero hay una dimensión más, una que nos permite ir más allá del presente, más allá de lo inmediato. Una palabra que activa una de las capacidades más fascinantes del ser humano, la imaginación. Palabra número 4.
imagina. ¿Sabes por qué esta palabra es tan poderosa? Porque le habla directamente a una parte de nuestra mente que no distingue del todo entre lo que imagina y lo que vive. El cerebro, cuando visualiza con suficiente detalle, genera una experiencia emocional similar a la real. Y eso es algo que, en consulta, he comprobado una y otra vez. Cuando invitas a alguien a imaginar, no solo estás pintando una escena, estás sembrando un deseo, abriendo una puerta emocional hacia lo posible. Estás creando una experiencia compartida que aún no ha ocurrido, pero que ya empieza a sentirse real. Y aquí está el detalle importante: cuando tú incluyes a la otra persona dentro de esa visualización, su cerebro comienza a asociarte con una emoción positiva. Te conviertes, sin que se dé cuenta, en parte de una historia que quiere vivir. Te doy un ejemplo sencillo. Alguien te habla de que le gustaría viajar y tú podrías responder simplemente con «¡Ah, qué bien! Yo también quiero viajar». Pero si en cambio dices «Imagina lo bien que la pasaríamos caminando por esas calles antiguas, probando comida nueva, perdiéndonos entre risas y fotos», la conversación cambia de plano. Ya no estás solo opinando, estás creando una imagen emocional. Una escena donde tú y la otra persona son protagonistas. Y eso tiene un impacto directo en la atracción emocional. Porque cuando alguien te visualiza como parte de un momento bonito, esa imagen se queda grabada en su mente como una posibilidad deseable. Empieza a asociarte con lo que se siente bien. Y eso no es manipulación, es conexión desde la imaginación. Otro ejemplo. Estás hablando con alguien sobre un restaurante nuevo, sobre un plan para el fin de semana, sobre cualquier detalle del día a día. Y podrías decir simplemente, ese sitio es bonito, pero si usas la palabra con intención y dices, imagina lo divertido que sería ir los dos, probar esos platillos raros y terminar riéndonos sin parar, estás creando una microhistoria. Y esas microhistorias son las que luego se convierten en memorias reales, en vínculos, en deseo compartido. Lo importante aquí no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Usa tu tono, tu voz, tu mirada para invitar, porque imagina no es solo una palabra, es una propuesta. Es una manera de decir, hay un lugar dentro de mí donde también cabes tú. Y aquí quiero hacer una distinción. No se trata de usar esta palabra para prometer cosas que no sientes o para construir castillos en el aire. Se trata de usarla con sinceridad emocional, para proyectar experiencias que realmente deseas compartir. La autenticidad, como siempre, es la base de toda conexión verdadera. Imagina también rompe la rutina. Nos saca de la hora de lo lógico, de lo que ya sabemos. Y en una sociedad tan acelerada, tan enfocada en lo práctico, invitar a alguien a imaginar es una manera hermosa de decir, quiero ir más allá contigo, quiero explorar lo que aún no hemos vivido. Y hay algo más. Esta palabra también revela algo de ti. Revela que eres capaz de soñar, de proyectarte, de crear. Y eso es profundamente atractivo, porque la gente no se enamora de lo predecible, se enamora de lo que la hace sentir viva. Y tú, cuando usas esta palabra, te conviertes en eso, en una chispa que enciende la posibilidad. Te propongo algo. En tu próxima conversación importante, en lugar de quedarte en lo obvio, atrévete a usar esta palabra con intención. Puedes decir cosas como, imagina lo bien que estaríamos tomando un café sin prisa, solo tú y yo. Imagina ver esa película juntos, tapados con una manta y sin teléfonos cerca. Imagina lo que podríamos construir si empezamos ese proyecto juntos. Fíjate cómo cambia la emoción de la frase, cómo se enciende algo distinto, porque estás creando una historia compartida. Y cuando alguien empieza a imaginar contigo, empieza también a desear estar más cerca. En resumen, esta palabra tiene una fuerza especial, no por su forma, sino por lo que despierta. Porque cuando invitas a alguien a imaginar, estás abriendo un espacio de complicidad, de fantasía, de proyección emocional. Estás diciendo, contigo podría vivir algo bonito. Y eso toca el alma. Y cuando tocas el alma, ya no eres solo alguien más. Te conviertes en una presencia emocional que permanece, incluso cuando no estás. Así que úsala. Usa, imagina con sutileza, con sensibilidad, con verdad. Porque no estás vendiendo nada, estás compartiendo una posibilidad. Y en esa posibilidad, si hay emoción, si hay deseo, si hay conexión, puede comenzar una historia inolvidable. Después de invitar al otro a imaginar contigo un escenario compartido, un instante posible, lleno de emoción y complicidad, aparece una palabra que consolida ese lazo. Una palabra que no solo proyecta, sino que afirma, que deja de hablar de ti y empieza a hablar de algo más grande, de un vínculo, de un equipo, de una historia en construcción. Palabra número 5. Nosotros. Tal vez no te lo habías planteado así, pero decir nosotros es una de las formas más poderosas de crear conexión emocional. ¿Por qué? Porque implica pertenencia, implica alianza, implica que ya no hablas desde un yo que observa, sino desde un nosotros que construye, que se acompaña, que se imagina caminando junto. Cuando alguien te incluye en un nosotros, está diciéndote, aunque no lo verbalice de forma directa, te veo como parte de mi mundo. Y eso, emocionalmente, es enorme. En consulta lo he visto con frecuencia, muchas personas que se sienten solas o distantes en sus relaciones no están buscando grandes gestos, ni palabras rebuscadas. Lo que anhelan profundamente es sentirse incluidas, sentir que forman parte de algo,
que hay un espacio emocional donde existen y son tenidas en cuenta. Y es aquí donde entra esta palabra tan simple, pero tan cargada de sentido. Nosotros transforma una idea individual en un plan compartido, una opinión en una complicidad, un deseo en una alianza emocional. Piensa en esto. No es lo mismo decir, yo quiero ir a ese lugar, que decir, nosotros podríamos ir a ese lugar. Seguro nos lo pasaríamos genial. Aunque parezca un cambio mínimo, en realidad estás haciendo algo emocionalmente muy profundo, estás incluyendo al otro en tu visión, en tu deseo, en tu plan. Y eso genera cercanía instantánea. Otro ejemplo. En lugar de decir, yo tengo ganas de hacer algo distinto, podrías decir, nosotros deberíamos hacer algo diferente este fin de semana, algo que nos saque de la rutina. Estás dejando de lado el yo para invitar al otro a formar parte de algo nuevo, algo compartido. Y esta palabra no solo sirve en el ámbito romántico, también tiene un impacto enorme en vínculos familiares, amistosos, laborales. Cuando un padre le dice a su hijo, nosotros vamos a resolver esto juntos, está sembrando seguridad. Cuando un líder de equipo dice, nosotros somos capaces de lograrlo si nos organizamos bien, está creando unión, está generando un sentido de pertenencia que moviliza, que alinea, que fortalece. Y es que el ser humano necesita sentirse parte de algo, no solo por compañía, sino por identidad, porque nos construimos también a través de los vínculos que cultivamos. Y si dentro de esos vínculos hay nosotros, la experiencia emocional cambia completamente. Por supuesto, hay que usar esta palabra con naturalidad. No se trata de forzar una cercanía que aún no existe, ni de manipular emociones para obtener algo. Se trata de abrir una posibilidad, de decir, con respeto y ternura, estoy dispuesta a construir algo en común. Y esa disposición se nota, se siente. Porque cuando alguien escucha a nosotros en una conversación donde antes todo era individual, algo en su interior se activa. El otro se siente parte, se siente incluido, se siente importante. Nosotros también tiene una carga emocional que transmite seguridad. Dice sin decirlo, no estás sola, estoy aquí. Estamos en esto juntos. Y esa sensación es profundamente reconfortante. Porque en un mundo donde tantas personas se sienten desconectadas, alguien que te habla desde un nosotros se vuelve un refugio emocional. Imagina esta escena. Estás conversando con alguien que te interesa y le dices, nosotros en ese lugar seríamos imparables. Risas, fotos, tranquilidad. Solo nosotros, desconectando del mundo por un rato. ¿Notas la diferencia? No estás solo hablando de un viaje. Estás hablando de ustedes dos como una pequeña historia. Y eso, aunque sea solo un instante, crea una conexión emocional difícil de olvidar. Porque lo cierto es que, cuando alguien se visualiza contigo en un nosotros, aunque sea en una pequeña escena, empieza a imaginarse cómo sería ser parte de tu vida. Y eso es una semilla que puede florecer en vínculo, en deseo, en proyecto. Nosotros elimina barreras, suaviza distancias y no solo conecta, compromete emocionalmente. No desde la obligación, sino desde el deseo, desde la afinidad, desde la resonancia emocional de sentir que juntos se puede vivir algo distinto. Así que te invito a observar cómo hablas, cómo formulas tus frases, cómo incluyes o no al otro en tu forma de expresarte. Porque a veces una sola palabra cambia el nivel de conexión que estás creando. Empieza a practicarlo, de forma sutil, auténtica, con presencia. Puedes decir, nosotros podríamos probar ese lugar, seguro nos reímos mucho. Nosotros funcionamos bien cuando nos organizamos, ¿verdad? Nosotros ya hemos superado cosas difíciles antes, esto también lo lograremos. Verás cómo, sin darte cuenta, las personas empiezan a sentirse más cerca. No por lo que haces, sino por cómo las haces sentirse parte. Y eso, en cualquier relación humana, es un regalo que deja huella. Hasta ahora has aprendido a invitar con un cuéntame, a validar con un entiendo, a reconocer con un gracias, a proyectar con un imagina y a construir unión con un nosotros. Cada una de estas palabras ha ido creando capas de conexión emocional, como si estuvieras tejiendo un hilo invisible entre tú y la otra persona. Y ahora llegamos a una palabra que tiene un poder muy especial, el de tocar el pasado y hacerlo presente. Una palabra que no solo despierta emoción, sino que ancla una experiencia compartida en el corazón del otro. Palabra número 6, recuerdo. Decir recuerdo no es solo hablar del pasado, es traer al presente un instante que fue significativo. Es decirle al otro, de manera sutil y emocional, lo que vivimos quedó grabado en mí, fue importante, no pasó desapercibido. Y eso, para cualquier ser humano, tiene un valor incalculable, porque todos, aunque lo escondamos, queremos dejar huella en alguien. Queremos saber que lo que compartimos, por pequeño que haya sido, tuvo un impacto, que fuimos vistos, que existimos de forma especial en la memoria emocional de alguien. En consulta lo he escuchado muchas veces, personas que se sintieron ignoradas, olvidadas, reemplazadas, no por grandes eventos, sino porque nunca nadie les dijo, recuerdo lo que hiciste, recuerdo cómo me hiciste sentir. Y al mismo tiempo, he visto lágrimas asomar cuando alguien escucha exactamente eso. Porque evocar un recuerdo no es solo hablar de lo que fue,
es validar la importancia de ese momento para ti. Te doy un ejemplo real. No es lo mismo decir, fue lindo cuando salimos a caminar, que decir, recuerdo esa tarde en que caminamos sin rumbo y cómo me sentí tranquila contigo. Me hizo bien. Esa frase no describe un hecho, describe una emoción. Y es esa emoción la que conecta, la que permanece. Otro ejemplo. Estás hablando con alguien sobre una comida, un lugar, una canción. Podrías comentarlo sin más. O podrías decir, recuerdo cuando sonó esa canción la primera vez que salimos. Me miraste, sonreíste y yo sentí que todo encajaba. ¿Ves la diferencia? Con una sola palabra estás diciendo, lo que vivimos fue especial para mí. Y eso, emocionalmente, es profundamente poderoso. Y aquí hay algo interesante. Cuando tú dices recuerdo, estás activando también la memoria del otro. Lo estás invitando, sin presionarlo, a volver a ese instante contigo. Estás diciendo, vuelve ahí conmigo un momento, porque fue bonito, porque fue real. Y esa invitación, si se hace con ternura, puede ser una de las formas más intensas de reconexión emocional. Recuerdo también tiene otra virtud, te humaniza, te muestra sensible, conectada, capaz de detenerte en los detalles, de valorar lo pequeño. Y eso, en un mundo donde todo se olvida rápido, es una cualidad que atrae, porque la gente no se conecta con lo que dices, sino con lo que haces que sientan. Y cuando alguien siente que dejó una huella en ti, empieza a verte con otros ojos. Además, usar esta palabra te permite reforzar vínculos ya existentes. Una relación no se mantiene viva solo con planes a futuro, se nutre también con las raíces del pasado, con esos momentos que fueron significativos y que, al recordarlos, vuelven a cobrar vida emocional. Imagina que estás atravesando un momento tenso con alguien que amas. Podrías discutir, defenderte, cerrar, o podrías simplemente decir, recuerdo cómo nos reíamos esa noche sin parar, echo de menos eso. Y sé que aún podemos volver ahí. No estás evitando el conflicto, estás recordando lo valioso. Estás tocando una fibra emocional que puede suavizar el momento presente. Y es que, recuerdo, también es una forma de decir, lo nuestro ha tenido sentido. No importa si fue un solo encuentro, una amistad, una historia larga o breve. Traer al presente un recuerdo sincero, con emoción, es una manera de honrar lo vivido. Pero, como siempre, la clave está en la intención. No uses esta palabra para manipular, ni para generar culpa, ni para aferrarte a lo que ya no es. Úsala como una forma de conexión emocional auténtica, como un puente entre lo que fue y lo que aún podría ser, porque cuando recuerdas con ternura, con verdad, con presencia, el otro lo siente. Y en ese instante, aunque sea fugaz, algo se vuelve a encender. Te propongo que lo practiques, que empieces a decir cosas como recuerdo cómo me sentí cuando me abrazaste ese día, fue paz. Recuerdo cuando me escuchaste sin decir nada. Fue uno de los gestos más bonitos que alguien ha tenido conmigo. Recuerdo tu risa ese día y todavía me hace sonreír. Fíjate cómo cambia el tono de la conversación, cómo se profundiza, cómo se vuelve íntima sin necesidad de grandes palabras. Porque al final del día, lo que más recordamos no son los hechos, sino las emociones. Y cuando tú le das a alguien la certeza de que lo que vivió contigo no fue invisible, entonces estás dejando una marca emocional que no se borra fácilmente. Y eso es conexión real. Ahora que conoces las 6 palabras que pueden transformar profundamente la manera en que te comunicas, quiero que te detengas un momento conmigo a sentir lo que realmente significan juntas. Porque una sola palabra, usada con presencia, puede abrir una puerta. Pero cuando estas 6 se combinan, cuando se entrelazan de forma natural y auténtica, se convierten en una herramienta de transformación emocional poderosa. Y no me refiero a un juego de palabras bonitas. Hablo de una nueva forma de estar en el mundo, de un modo diferente de mirar al otro, de acercarte, de relacionarte desde la emoción, no desde la estrategia. Porque al final lo que todos anhelamos no es un diálogo perfecto, sino un vínculo real. Piensa en esto. Cuando usas cuéntame, estás diciendo te escucho. Le das al otro el espacio que muy pocos se toman el tiempo de ofrecer. No es solo una invitación a hablar, es una forma sutil de construir intimidad. Y la intimidad verdadera empieza ahí, cuando alguien siente que puede ser él mismo contigo, sin necesidad de impresionar. Pero ese acto de apertura necesita un paso más, la validación. Y eso es lo que ocurre cuando después de escuchar, respondes con un entiendo. No estás corrigiendo, ni interpretando, ni analizando. Estás validando, estás diciendo, tus emociones tienen sentido, estoy aquí contigo. Y eso, en medio de una sociedad que corre y que juzga, se vuelve un acto de amor. A eso se le suma la tercera capa emocional, el reconocimiento. El simple, pero profundamente poderoso. Gracias. Porque cuando alguien se atreve a abrirse contigo, a mostrar su interior, y tú no solo lo escuchas y lo comprendes, sino que además se lo agradeces, ahí ocurre algo difícil de explicar. Es como si se cerrara un círculo emocional.
como si, por un instante, el vínculo se fortaleciera desde dentro. Y aquí es donde entra una nueva energía, la de la proyección emocional. Usar la palabra imagina no es escapar del presente, es dibujar posibilidades compartidas. Es decirle al otro, no solo me interesa tu ahora, también me ilusiona lo que podríamos vivir. Y eso crea deseo. Pero no deseo superficial, deseo emocional, deseo de continuar compartiendo. Luego aparece nosotros, que es más que una palabra, es una declaración. Porque cuando hablas desde el nosotros, estás invitando a construir, a compartir, a vivir algo en conjunto. Ya no estás mirando desde afuera, estás dentro, estás incluida, estás disponible, estás emocionalmente abierta a crear un vínculo real. Y finalmente, cierras ese recorrido emocional con recuerdo, que es como volver atrás para reforzar lo que ya fue, para decir, lo que vivimos no se perdió, lo llevo conmigo, me marcó. Y eso, para cualquier persona, es una de las emociones más profundas que puede experimentar, saber que fue importante, que dejó huella, que algo de él o de ella permanece en ti. Y entonces, al unir todo esto, comprendes que no se trata de una técnica, se trata de una transformación interna. De una manera distinta de mirar a los demás, de hablarles, de acercarte sin miedo, porque estas palabras, cuando se dicen desde el corazón, crean un tipo de conexión que no depende del físico, ni de la perfección, ni del momento ideal. Estas palabras, cuando se integran en tu forma de ser, cambian tus relaciones, cambian cómo te ven, cambian cómo se sienten a tu lado. Y lo más bonito es que no necesitas forzar nada, porque el impacto no viene de la forma exacta en la que las digas, sino de la energía emocional con la que las transmites. Te pongo un ejemplo de cómo suenan juntas, en un diálogo real, en la vida cotidiana. Cuéntame cómo te fue hoy. ¿Te sentiste más tranquila? Entiendo, esos días en los que todo pesa, yo también los tengo. Gracias por confiar en mí para contármelo. Lo valoro más de lo que imaginas. Imagina que en unas semanas estemos en ese lugar que tanto queremos, solo tú y yo, sin esta tensión. Nosotros hemos pasado por cosas difíciles y hemos salido adelante. Esto también lo vamos a superar. Recuerdo la vez que te sentaste a mi lado en silencio. No dijiste nada, pero me hiciste sentir en paz. Esa sensación aún la guardo. ¿Ves lo que ocurre ahí? No es un discurso aprendido, es una presencia emocional constante, una disposición a estar, a escuchar, a sostener, a agradecer, a proyectar, a incluir, a recordar. Eso es lo que transforma. Eso es lo que hace que una conversación deje de ser superficial y se convierta en un momento que marca. Porque no se trata de hablar más, se trata de hablar mejor, de sentir mientras hablas, de permitirte estar presente con el otro desde un lugar real. Y te aseguro algo, cuando empiezas a practicar este tipo de lenguaje emocional, algo empieza a cambiar también dentro de ti. No solo generas vínculos más profundos, también tú te sientes más conectada con tu propia verdad, más coherente, más fuerte, más en paz. Porque hablar desde el corazón no solo transforma al otro, también te transforma a ti.